El 16 de julio de 1923, me mudé a Axham Prairie, una antigua mansión en ruinas que había pertenecido a mis antepasados. La restauración había sido ardua, pero no escatimé en gastos para devolverle su antigua gloria. Sin embargo, desde el primer día, algo en el ambiente me resultó inquietante. Los lugareños evitaban la propiedad y murmuraban historias de tragedias pasadas, de sombras y sospechas que se cernían sobre mi linaje. La mansión, con sus torres góticas y cimientos romanos, parecía un vestigio de tiempos olvidados. Las paredes, cubiertas de musgo y mantillo, susurraban secretos antiguos. No llevaba ni un día en Manchester cuando me enteré de que descendía de una familia maldita. Los obreros, que habían trabajado en la restauración, hablaban de ruidos extraños y sombras que se movían en la oscuridad. Pero yo, decidido a descubrir la verdad, ignoré sus advertencias. Las primeras noches en Axham Prairie fueron tranquilas, pero pronto comenzaron los sueños. Soñaba con corredores oscuros y húmedos, con ratas que corrían detrás de las paredes. El sonido era tan real que me despertaba en medio de la noche, sudando y con el corazón latiendo con fuerza. Mi gato, Negrito, también parecía inquieto, sus ojos brillaban en la oscuridad mientras seguía con la mirada algo que yo no podía ver. Una noche, el sonido de las ratas fue tan intenso que decidí investigar. Armado con una linterna, seguí el ruido hasta una pared en el sótano. Al tocarla, sentí una vibración, como si algo se moviera detrás de ella. Con la ayuda de un pico, comencé a derribar la pared. Lo que encontré al otro lado me dejó sin aliento, un pasadizo que descendía a las entrañas de la tierra. El aire era denso y húmedo, y el olor a moho y descomposición era casi insoportable. A medida que avanzaba, el sonido de las ratas se hacía más fuerte, como un eco que resonaba en las profundidades. El pasadizo parecía interminable, y las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas, símbolos que no reconocía pero que me llenaban de un temor inexplicable. Finalmente, llegué a una cámara subterránea. En el centro, había un altar de piedra, cubierto de manchas oscuras. Alrededor, huesos humanos esparcidos, algunos aún con restos de carne putrefacta. El horror de la escena me paralizó, pero lo peor estaba por venir. De las sombras, emergieron figuras deformes, seres que alguna vez fueron humanos pero que ahora se arrastraban como bestias. Sus ojos brillaban con una locura ancestral, y sus dientes afilados chasqueaban en la oscuridad. El sonido de las ratas se volvió ensordecedor, y comprendí que no eran solo ratas. Eran los espíritus de aquellos que habían sido sacrificados en ese altar, condenados a vagar por la eternidad en las profundidades de Axham Prairie. Intenté retroceder, pero las figuras me rodearon, sus manos huesudas se extendieron hacia mí, y sentí un frío que me atravesaba el alma. Logré escapar de la cámara subterránea, pero las visiones de aquellos seres deformes me perseguían. Cada noche, los sueños se volvían más intensos, más reales. Las ratas en las paredes no cesaban, y el sonido de sus garras rasgando la piedra se mezclaba con los gritos de las almas condenadas. Mi salud mental comenzó a deteriorarse, y Negrito, mi fiel gato, se volvió más y más agitado. Decidí investigar más sobre la historia de Axham Prairie. En la biblioteca de la mansión, encontré antiguos manuscritos y diarios de mis antepasados. Descubrí que la propiedad había sido construida sobre las ruinas de un templo romano dedicado a dioses oscuros y olvidados. Los sacrificios humanos eran comunes, y las víctimas eran enterradas en las catacumbas bajo la mansión. Comprendí que los espíritus de esos sacrificados eran las ratas que escuchaba en las paredes, condenados a repetir su tormento eternamente. Una noche, el sonido de las ratas fue tan ensordecedor que me llevó al borde de la locura. Decidí enfrentarme a mis miedos y regresar al pasadizo subterráneo. Armado con una linterna y un cuchillo, descendí una vez más a las profundidades de Axham Prairie. El aire era aún más denso y el olor a descomposición más fuerte. A medida que avanzaba, las inscripciones en las paredes parecían cobrar vida, sus símbolos brillaban con una luz siniestra.
Llegué nuevamente a la cámara subterránea, pero esta vez no estaba vacía. Las figuras deformes me esperaban, sus ojos brillaban con una malicia ancestral. Sentí una presencia detrás de mí, y al girarme, vi a una figura encapuchada, sus ojos eran pozos de oscuridad infinita. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. La figura levantó una mano, y el sonido de las ratas se volvió ensordecedor. De repente, me encontré en un lugar diferente, un vasto abismo lleno de sombras y ecos. Las ratas corrían por todas partes, sus ojos brillaban en la oscuridad. Las figuras deformes me rodearon, y comprendí que estaba atrapado en un ciclo eterno de tormento. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Las ratas comenzaron a trepar por mi cuerpo, sus garras rasgaban mi piel y sentí un dolor indescriptible. El tiempo perdió todo significado, y cada momento se convirtió en una eternidad de sufrimiento. Las ratas se convirtieron en mis únicas compañeras, sus susurros llenaban mi mente con locura. Comprendí que nunca escaparía de Exham Prairie, que estaba condenado a vagar por sus pasadizos oscuros para siempre. Las figuras deformes se convirtieron en mis carceleros, y sus ojos brillaban con una satisfacción cruel. La realidad y la pesadilla se fusionaron, y ya no podía distinguir entre ambas. Las ratas en las paredes eran mi única conexión con el mundo exterior, y sus susurros me recordaban constantemente mi destino. Cada noche, los sueños se volvían más intensos, más reales, y comprendí que estaba perdiendo mi humanidad. Las ratas se convirtieron en mi única familia, y sus ojos brillaban con una malicia que reflejaba la mía propia. El tiempo en Exham Prairie se convirtió en una tortura interminable. Cada día, cada noche, era un ciclo de horror y desesperación. Las ratas en las paredes no cesaban, sus susurros se mezclaban con los gritos de las almas condenadas. Mi mente se fragmentaba, y la línea entre la realidad y la locura se desvanecía. Una noche, en un intento desesperado por escapar de mi destino, decidí destruir el altar en la cámara subterránea. Creía que si destruía el origen del mal, podría liberar a las almas atrapadas y, tal vez, encontrar la paz. Armado con un mazo, descendí una vez más a las profundidades de la mansión. El aire era irrespirable, y el olor a descomposición era casi insoportable. Las inscripciones en las paredes brillaban con una luz siniestra, y las figuras deformes me observaban desde las sombras. Llegué al altar y, con todas mis fuerzas, comencé a golpearlo. Cada golpe resonaba en la cámara, y el sonido de las ratas se volvía más intenso. Las figuras deformes se acercaban, sus ojos brillaban con una furia ancestral. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies, y las paredes comenzaron a agrietarse. Con un último golpe, el altar se rompió en 1000 pedazos, y un grito ensordecedor llenó el aire. Las figuras deformes se desvanecieron, y el sonido de las ratas cesó. Por un momento, creí que había logrado liberar a las almas atrapadas. Pero entonces, el suelo bajo mis pies se abrió, y caí en un abismo de oscuridad infinita. Sentí que mi cuerpo se desintegraba, y mi mente se llenaba de un terror indescriptible. Las ratas regresaron, sus ojos brillaban en la oscuridad, y comprendí que mi destino estaba sellado. Desperté en la cámara subterránea, rodeado de huesos y sombras. Las figuras deformes me observaban, y sus ojos brillaban con una malicia cruel. Comprendí que nunca escaparía de Exham Prairie, que estaba condenado a vagar por sus pasadizos oscuros para siempre. Las ratas en las paredes eran mi única compañía, y sus susurros llenaban mi mente con locura. El tiempo perdió todo significado, y cada momento se convirtió en una eternidad de sufrimiento. Las ratas se convirtieron en mis únicas compañeras, sus ojos brillaban en la oscuridad, y sus susurros me recordaban constantemente mi destino. Comprendí que estaba perdiendo mi humanidad, que me estaba convirtiendo en una de las figuras deformes que había visto en mis pesadillas. Las ratas en las paredes eran mi única conexión con el mundo exterior, y sus susurros me recordaban constantemente mi destino. Cada noche, los sueños se volvían más intensos, más reales, y comprendí que estaba perdiendo mi humanidad.
Las ratas se convirtieron en mi única familia, y sus ojos brillaban con una malicia que reflejaba la mía propia. Y así, en la oscuridad eterna de Axham Prairie, me convertí en uno de los condenados, una sombra más en los pasadizos oscuros, un eco del pasado que nunca encontraría la paz. Las ratas en las paredes eran mi única compañía, y sus susurros llenaban mi mente con locura. Comprendí que nunca escaparía de Axham Prairie, que estaba condenado a vagar por sus pasadizos oscuros para siempre. Las ratas en las paredes eran mi única conexión con el mundo exterior, y sus susurros me recordaban constantemente mi destino. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.